Desde aquí, desde República Dominicana, es muy lindo compartir contigo, gran colega, y además con Costa Rica, que tanto quiero. Y además quiero decirte que siento como en la película de El Día de la Marmota, que no sé si lo recuerdas, El Día de la Marmota, que es como un bucle. Esta es como la tercera presentación que hacemos, así que estoy feliz de volverte a saludar y de saludar a todos los costarricenses y a los que nos ven ahora desde República Dominicana. Un abrazo a todos y encantado de conversar contigo. Encantada también. Antonio, bueno, vamos a tener 21 minutos. Vamos a tratar de abordar estos temas de manera profunda, pero en poco tiempo. La idea es que podamos abordar cómo los tiempos, las tendencias han cambiado y así como cambia la sociedad, la política también tiene que cambiar. Tenemos en promedio en Latinoamérica, 2 de cada 10 latinoamericanos no se sienten satisfechos con sus democracias y además esto muy relacionado con el tema de corrupción, falta de transparencia, con el tema de esa mala calificación, sobre todo que tienen las instituciones, algunas instituciones como las asambleas legislativas, el caso de los gobiernos y particularmente los partidos políticos que cada día están más lejanos a la realidad de las personas. Esa representación parece que se está quedando muy corta. ¿Es posible pasar de la representación a una democracia más directa? Sin lugar a dudas, sí, Fanny, y esa es la respuesta. Lo primero que te quiero decir es que efectivamente el futuro se nos ha quedado muy grande y la democracia muy estrecha. Así que, como decía en semanas anteriores, hay que enterrar con nuestros muertos del COVID en esta horrible pandemia que esperemos que se termine pronto. Hay que enterrar a nuestra democracia, esta democracia que está muy agotada y que además ya no cumple las expectativas ciudadanas que hoy tenemos, ¿no? Las socialdemocracias han fracasado en todo el mundo y yo creo que eso es producto también de que 2 de cada 10 ciudadanos, como bien estás diciendo, no estén de alguna manera apoyando los regímenes democráticos y estén tratando de buscar esos 8 de cada 10 algunas alternativas distintas. Lo segundo que te quiero decir es que la intermediación de la política efectivamente está llegando a término, como hoy la conocemos, diputados, senadores que son comprados, vendidos, que votan lo que quieren, que no además representan los intereses ciudadanos porque nosotros los ciudadanos no nos sentimos representados en ellos. En realidad está llegando también a término como ha terminado o se ha transformado la intermediación periodística, la religiosa y la financiera. Eso es muy importante, es decir, uno ya no, para hablar con Dios o para confesarte no necesitas a un cura, buscas una app y hablas con Dios, o para hacer una transferencia no necesitas un banco físico, sino que con la computadora lo haces, o tampoco necesitas a un periodista para saber qué tiempo va a hacer mañana porque lees el post de tu vecina. La intermediación periodística, financiera y religiosa se acabó y está transformándose y la política no va a ser menos, se va a transformar. Y en tercer lugar, respondiendo de vuelta a lo que me preguntaste, sí podemos tener una democracia distinta, digital, directa, que sea mucho más horizontal, que tenga trazabilidad para que no haya tanta corrupción o para que podamos eliminar de una vez por todas el proceso de corrupción, para que esa horizontalidad además no solo sea trazable, sino también transversal y en donde haya una mayor incorporación en la toma de decisiones de lo público por parte de la ciudadanía. Eso viene en camino, ¿por qué? Porque nosotros no pudimos modificar la tecnología, pero la tecnología sí ha podido modificar la forma en que vivimos y la forma en la que hacemos política. La 5G lo va a volver a hacer y yo creo que en este fin de ciclo político en el que nos encontramos en el mundo, que va a terminar en los próximos 20 o 30 años, va a dar cabida a una nueva democracia directa a través de la tecnología. Así que vienen muchos cambios y muy positivos. Yo a menudo soy muy crítica de los procesos que se dan, sobre todo electorales, cuando el mismo sistema se encarga de reproducirse y es tan nefasto que quienes están en el poder son los que deciden de qué manera evoluciona el poder. Esta horizontalidad de la que hablas necesariamente parte de una descentralización del poder y por lo tanto de una manera diferente de hacer política, una evolución en esa política que tiene que responder y que necesariamente le tiene que importar cuál es ese, digamos, ese sentido, ese termómetro que se le está llevando a la ciudadanía. Pero se confunde mucho el tema de democracia directa o democracia, en este caso, a través de la digitalización, con lo que es el tema de los datos abiertos o con lo que es el tema del gobierno electrónico.
Particularmente en el último estudio que se dio del barómetro de datos abiertos, la mayoría de los países latinoamericanos se queda en el examen, ¿verdad? O sea, mostrando, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que únicamente obtiene 45 de 100 puntos. Y en el tema del impacto de estos avances en datos abiertos, solamente 11 puntos de 100. Entonces, ahí notamos que no es solamente una cuestión de abrir los datos, de dar la información, sino que también se necesita una interpretación de esos datos para que la ciudadanía realmente la pueda utilizar. ¿Cuál es el reto para poder hacer ese salto entre la democracia representativa y la democracia y una democracia más directa? El reto es pedagógico, Fanny. Mira, yo tengo 49 años. ¿Cuántos años me quedan de vida? Ojalá muchos, ojalá viva eternamente, pero pues no creo que alcance. Me quedan 40, 50, 60, me encantaría que quedaran muchos. Pero digamos que el ciclo de vida está en torno ya, la esperanza de vida en torno a los 75, 80, 85 años. O sea, me queda ya menos tiempo que vivir. Pero además, yo no nací, y pues tú tampoco, y tampoco quizás los que nos estén viendo, en una era tecnológica, que son los niños que hoy están naciendo, que no solo son nativos digitales, sino que además tienen la capacidad de ser educados y de educar a las viejas generaciones mayores, como es nuestro caso, generaciones mayores. El tema de la tecnología va a ser el gran puntal de diferencia. Nosotros tenemos que entender que nuestras generaciones, Fanny, son generaciones transicionales, gobiernos de transición, democracia de transición. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo totalmente distinto en donde van a gobernar generaciones que vienen por detrás de nosotros, que tienen dos elementos distintivos muy importantes. El primero es que por primera vez en los últimos 250 años vienen con un nuevo nivel cerebral. Es una evolución biológica de los niños entre 0 y 15 años que traen un cuarto cerebro que tú y yo no tenemos o que tenemos atrofiado, y que las niñas y niños de entre 0 y 15 lo traen desarrollado. Es un cerebro holístico, es una especie de supraconsciencia que en realidad les permite entender mucho mejor lo que hoy está pasando en el mundo que estamos viviendo. Estos niñas y niños van a gobernar dentro de 10, 15, 20 años, porque van a tener 30, 35, 40 años y van a llegar al gobierno de lo público. Ahí es donde se acaba el ciclo que estamos viviendo y arranca el nuevo ciclo que tiene que ver con la democracia digital directa. Por lo tanto, el primer reto es pedagógico. Hay que ayudarles a entender a dónde van a llegar. Por eso nosotros somos de transición. Ellos van a consolidar un mundo totalmente distinto. Segundo lugar, y muy importante, es que nosotros tenemos que iniciar un cambio sistémico, y para eso necesitamos cambiar a las personas. Es decir, entre la elección entre personas o sistema, nosotros hay que evolucionar a las personas, por eso es una cuestión educativa, y luego cambiar el sistema. ¿Qué necesitamos, Fanny? Necesitamos gobiernos y líderes que entiendan de lo cooperativo, de lo solidario, de lo altruista y de lo compasivo, que no es una mirada religiosa, sino una mirada de entender cómo te puedes poner en los zapatos del otro que está enfrente de ti. Gobiernos cooperativos, solidarios, altruistas y totalmente compasivos. ¿Para qué? Para entender que es juntos y no solos como podemos construir este gobierno, estos gobiernos de transición, para entregarle a los que vienen detrás la pista que van a continuar en las próximas décadas de construcción. Por eso, Costa Rica, por muy evolucionada que sea como país, Estados Unidos, China, quien quieras, no supera los 50 puntos, o no supera, como dices antes, los 12, 14 puntos en desempeño, porque las generaciones nuestras ya no lo van a lograr, son las de atrás. Pero mira, lo importante no es entender de tecnología. Para mí, lo importante es que ayudemos a los que vienen detrás a entender la dinámica del poder. Yo no sé a ti, Fanny, a mí nunca en la escuela me educaron a entender el poder y a administrar el poder. Y es la hora de que nosotros ayudemos a otras y otros que vienen por detrás a entender el poder. Si lo logramos, lo de la tecnología será lo de menos. Empezaremos a tener sociedades incorporadas a la democracia. Muy interesante ese planteamiento, Antonio, sobre todo comentarte, nosotros estamos en año electoral. ¿Qué cambios ha generado este paradigma o esta transición en las campañas políticas? ¿Cómo lo vemos esto planteado o plasmado en las campañas políticas durante este año, por ejemplo, que ha sido un año que hemos tenido que migrar a la virtualidad y donde se le ha dado mucho más preponderancia
a campañas a través de la digitalización? Mira, es una pregunta tan profunda y tan interesante que nos llevaría mucho más de los... Pues ya no nos quedan 21 minutos, pero bueno, la verdad es que es un placer siempre hablar contigo y estar con tanta gente querida. Yo quiero comentarte que en este tiempo he estado en elecciones, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en las presidenciales y en senatoriales, aquí en el país. He estado en Bolivia, en Haití, en fin, he estado en muchos países que durante esta pandemia he estado haciendo campañas electorales. Y te voy a citar muy rápidamente 7 grandes cambios en la industria del marketing político y de las campañas electorales de cara a lo que va a pasar en Costa Rica. El primer cambio más importante que hay que entender es que estamos en la era de lo que yo he denominado la politictainment, que es la política del entretenimiento. La política en sí misma es entretenimiento y además compite contra el entretenimiento. Y eso es muy importante para hacer campaña electoral. Ya no son como las del siglo pasado. La campaña que hoy estamos haciendo es una campaña radicalmente distinta. Lo segundo es que necesitamos público y no pueblo. Los candidatos y las candidatas requieren público y no pueblo. Tú no puedes tener la plaza de San José llena con 50.000 personas porque la pandemia no te permite, la distancia social, tener eso. Por lo tanto, tienes que ir a buscar al público porque no se pueden hacer prácticamente eventos pues, populares, digamos, ¿no? Yo acabo de, aquí en República Dominicana, inaugurar un movimiento político nuevo que está surgiendo aquí en Dominicana y hoy fue un evento con 50 personas porque la ley y el Ministerio de Salud no permitió más. Público y no pueblo. La inteligencia colectiva versus la inteligencia individual. Este es el tercer cambio significativo que es muy importante. El voto cerebral versus el voto popular. El voto cerebral, que es absolutamente un voto total y única y exclusivamente emocional y que no tiene componente racional. El cuarto cambio es que en realidad necesitamos más personas que políticos. Y contar con personas significa hablar de historias de esas personas. Es decir, de lo que yo llamo hechos envueltos en emociones. Y como tenemos poco tiempo, pues no podemos hablar más de las emociones, pero es un tema súper importante. El quinto cambio tiene que ver con la comunicación versus la información. La comunicación genera sentimientos y la información genera conocimiento. Estamos en la era de la comunicación y del sentimiento, y eso es muy importante para nuestras campañas. El sexto cambio fundamental es que, como nunca antes, necesitamos un propósito, una causa en nuestros candidatos, porque, como dice un compañero mío, Marcelo, la verdad es que tú dale una causa al ciudadano y te devolverá un voto. Y eso es algo trascendental e importante. Y por último, hablando de comunicación e información, ni siquiera es ya comunicación, sino la capacidad de persuasión, que por unas décadas se olvidó la capacidad persuasiva, pero hoy está tomando un valor como nunca antes muy profundo, porque ya no se trata de imagen, sino de identidad. Tenemos que dejar la industria del marketing político el tema de la imagen, porque hemos construido una farsa comunicativa, y hay que volver al origen, al ADN, al código genético que yo le llamo identidad. Entonces son 7 cambios fundamentales. Politictainment, que los tengo aquí anotados: público versus pueblo, inteligencia colectiva versus individual, voto cerebral versus popular, más persona que político, más comunicación que información, más persuasión que comunicación y más causa y propósito que imagen. Bueno, Antonio, la verdad que muchas gracias por el tiempo. La verdad que durante todo este proceso de transformación y ser transición, ser una generación de transición, implica grandes responsabilidades y yo esperaría que en este proceso electoral haya toda una discusión sobre este tema y muchos más ejemplos de los que ya estamos viendo de asambleas completamente virtuales donde hay mucho mayor participación, sobre todo poblaciones vulnerables. Un saludo a las personas que nos están escuchando. Nos dicen aquí, nos comentan en las redes, Cristian Rivera Paniagua, soplan vientos de cambio, llega la hora de la democracia digital, directa, clara y transparente. El colapso de las estructuras partidarias tradicionales es inevitable. La estrategia añeja de cuotas de poder está agonizando. Bueno, yo creo que muy contenta de que nos hayas acompañado. Ha sido un poco tiempo, pero muy provechoso. Así que muchísimas gracias, Antonio. Espero que en el futuro podamos continuar con proyectos y podamos tenerte por acá pronto. Así va a ser, mi querida Fanny. Siempre es un honor conversar contigo y espero que nos veamos pronto por ahí, por San José y por Costa Rica. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Uriel. Oye,
¿Cómo hablé de largo? Perdóname, perdóname. No, no,